Buenas tardes a todas las personas a las que estoy viendo por ahí, a las que conozco a la gran mayoría y muchas gracias al equipo de CAI, aunque yo soy parte de CAI también, pero bueno, voy a tener el privilegio de arrancar esta primera sesión y con la presentación además de Ander Mimensa, al que tuve la suerte de conocer en aquel curso de formación sobre liderazgo que fue tan impactante para todas las personas que estuvimos allí. Ander es consultor, coach y formador en procesos de desarrollo de personas, equipos y organizaciones. Aquí no lo pone en la chuleta que me han dado, pero es vasco, ¿no? Sí, es que no pone nada personal, pero eso sí lo tengo que decir. Comenzó su desarrollo profesional siendo un emprendedor y tras unos años vendió su empresa y se fue a América Latina, colaborando con diferentes organismos. Fue allí donde inició su trabajo como formador y consultor en desarrollo organizacional, teniendo la oportunidad de viajar por todo el continente y me imagino, Ander, que enriqueciéndote muchísimo con todas las experiencias que pudiste tener por allí. Actualmente es miembro de la Fundación EDE, donde es responsable de la Escuela Videra de Liderazgo y Emprendizaje Social. Esto de emprendizaje, no sé si es una errata o... No, aquí no sé por qué tenemos la costumbre de decir emprendizaje en vez de emprendimiento. Es lo mismo, vale. En el ámbito universitario es promotor y profesor universitario de programas formativos en las facultades empresariales de la Universidad de Mondragón, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Anteriormente fue coordinador y docente del posgrado internacional de la Universidad Oberta de Cataluña. Lleva más de 20 años orientando su trabajo al desarrollo organizacional, acompañando a entidades, organizaciones de diversas procedencias y en múltiples países. Trabaja con todo tipo de organizaciones industriales, de servicios, cooperativas, internacionales, instituciones educativas, instituciones públicas, fundaciones y otras ONG. Y desde finales del 2019 tenemos la suerte de que además es colaborador de CAIS en los programas de liderazgo para la transformación social que estamos llevando a cabo y que, como sabéis, los que habéis estado más cerca, pues lo hemos visto retrasado justamente por la situación en la que nos encontramos y que nos ha llevado a contar con estos espacios. Su enfoque está orientado a generar espacios de aprendizaje realmente transformadores y, como decía antes, puedo dar fe de que es así porque he disfrutado de algunas de sus sesiones. Así que no me quiero alargar más para que aprovechemos el tiempo con él. Muchas gracias, Ander, y todo tuyo. Muy bien. Bueno, gracias a ti y gracias a todo el equipo, a toda la familia de CAI. Habría que introducir en el currículum que he vivido una pandemia o estamos viviendo una pandemia. Yo creo que toda la generación que estamos aquí vamos a poder contarlo décadas después y será probablemente un hito, ¿no? Y a la vez, aunque es un hito, no hay que olvidar que solemos tener las personas la tendencia a pensar que lo que nos acontece es lo más importante de la historia. Eso es un defecto que a veces tenemos las personas, ¿no? Entonces, siempre pensamos que todas las crisis van a ser la crisis, la gran crisis. Y la verdad es que todavía es pronto para saberlo. Obviamente ha tenido un impacto social, económico, sanitario. No en vano la palabra pandemia proviene del griego y etimológicamente hace alusión a todo el mundo. Si hay algo que caracteriza a lo que está ocurriendo, a una pandemia, es que nos afecta a todo el mundo. Y eso también es una oportunidad única para que globalmente, aunque lo hagamos luego de manera local, pero globalmente estamos ante el mismo desafío y reto, ¿no? Y ahí da igual, entre comillas, da igual de qué país seas, tu estatus económico, que seas hombre o mujer, etcétera. Bueno, digo entre comillas da igual porque debería ser así, que da igual, pero todos sabemos, las personas que trabajamos con colectivos que muchas veces están en situaciones de vulnerabilidad,
que justamente en las crisis suelen ahondar más esas brechas y diferencias, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría que al menos adoptáramos como esta actitud de, bien, esto que me está ocurriendo a mí, también le está ocurriendo al vecino. Esto que me está ocurriendo en mi organización, también le está ocurriendo a la otra organización, o al menos algo similar. Las personas que me conocéis ya sabéis que suelo traer el concepto VUCA. Es decir, vivimos en un entorno ya por la propia evolución y tecnificación del ser humano, vivimos en entornos volátiles, de incertidumbre, complejos, ambiguos, pero esto que ha ocurrido nos interpela más a recordar que tenemos que tener una gran musculatura, una gran flexibilidad ante entornos VUCA, es decir, entornos de alta incertidumbre y, por lo tanto, tenemos que incorporar competencias que faciliten la gestión del cambio. Sé que puede parecer una obviedad, pero esto nos va a obligar a, por ejemplo, revisar qué es lo que esperamos de las personas que están a mi lado, qué es lo que puedo esperar de mí. Esto podríamos enfocarlo desde mapas de talento, valoraciones de desempeño, marcos y modelos de liderazgo, gestión por competencias. Me da igual un poco como la fuente desde donde intentemos articular este reto, pero sí lo que quiero transmitir con fuerza es que ahora más que nunca probablemente las competencias que son más transversales van a ser las más importantes. Obviamente nos va a venir muy bien todo este gran aprendizaje, o al menos yo que estoy teniendo, de competencias tecnológicas, ¿no? Competencias TIC. Pero realmente las competencias a las cuales nos tenemos que enfrentar como organización es que las personas tenemos que adquirir competencias que son más transversales, que tienen que ver mucho con la inteligencia emocional, con la capacidad de la adaptación al cambio, con la capacidad de ser perseverante y orientarnos a los resultados. De hecho, me gustaría que a lo largo de toda esta exposición nos quedemos como con un lema. Buena gente buena. Y si os dais cuenta, cuando utilizo los dos calificativos de buena, gente buena, en realidad lo que estoy diciendo es que necesitamos gente desde la bondad, desde los valores, que sea buena gente, pero a la vez también necesitamos buenas profesionales. Siempre mi obsesión en esto del desarrollo organizacional ha sido cómo lograr equipos efectivos y afectivos, cómo lograr la calidad desde la calidez. Dicho de otra manera, cómo lograr orientarnos a los objetivos, conseguir resultados y a la vez generar un buen clima, un buen bienestar de todos los integrantes de la organización. Y además, esto del bienestar de los integrantes me refiero en un sentido muy amplio, no solo las personas liberadas económicamente en el proyecto, sino voluntariado, personas que acompañamos, clientes, proveedores, etc. Y ahora más que nunca eso está muy vigente. Me atrevo a decir que la enorme suerte que tengo es que durante estos 2 meses he interactuado con mucho tipo de organizaciones. Administración, empresa industrial pura y dura, cooperativa, y todos ellos más o menos me están reafirmando en esta necesidad. Necesitamos recuperar la dirección por valores, es decir, necesitamos preguntarnos una vez más cuáles son los valores que queremos que nos definan en nuestro comportamiento, valores que tienen que ver con la intervención, valores que tienen que ver con la gestión, pero también es muy importante no solo dirección por valores, sino mejorar los niveles de productividad. Es decir, no nos va a valer solo con centrarnos en un liderazgo, en una gestión centrada en valores, porque lamentablemente los valores nos pueden guiar, son una aspiración a lo que queremos ser, a veces incluso son un modelo de referencia en nuestros comportamientos. O sea, obviamente un valor, un marco de valores tiene adherencias ideológicas que luego se traducen en comportamientos reales. No es lo mismo tener un valor que otro, pero cuidado porque estamos en una época en la que necesitamos también altos niveles de productividad.
lo que para cada persona y cada organización entienda que es productividad. Por lo tanto, viene probablemente una época de grandes retos. Fundamentalmente hay dos situaciones, hay más, probablemente más, pero hay dos que yo creo que en esta exposición nos puede ayudar mucho a entender qué es lo que nos viene. Por un lado, va a haber una vez más una contracción de los recursos, es decir, viene una crisis económica. De hecho, ya hoy mismo he leído en prensa una encuesta en la cual decían que la población española estamos más preocupados por la crisis económica, hoy en día, que la crisis sanitaria. Hace 2 semanas era diferente, hace un mes también, pero ahora ya es como que todavía hay ciertos temores, inquietudes, incertidumbres, pero ya se da por descontado que el sistema sanitario pues, va a cuidarnos, tarde o temprano habrá una vacuna, pero ahora la mayor preocupación tiene que ver con el escenario económico. Es verdad que no se sabe si va a haber una recuperación en V, es decir, hay una caída muy fuerte y luego una subida muy rápida, por lo tanto casi no te enteras, a excepción de aquellas personas que lo han sufrido en sus propias carnes estos 2-3 meses. Pero también se dice que probablemente no va a ser una recuperación en V, sino va a ser en U. Quiere decir que vamos a estar todavía en un desarrollo de crecimiento económico todavía lateralizado. Por lo tanto, es muy probable que vamos a tener que gestionar los recursos de una manera más eficiente, vamos a tener que, lamentablemente, algunas organizaciones prescindir de algunas personas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esto. Fijaros que cuando en una crisis de estas características impacta de lleno en algo tan básico como la viabilidad económica, esto tiene consecuencias también en el modelo de convivencia, tiene consecuencias en nuestro ideario. Yo recuerdo, y además lo digo, vamos, enseñándoos mi casa, la Fundación EDE, que en la anterior crisis financiera, 2008-2009, la Fundación EDE éramos una organización que, si bien organizativamente no éramos una cooperativa, teníamos un clima y cultura organizacional más parecido a una cooperativa. Pues resulta que la crisis empezó a resquebrajar esa cohesión que había. Entonces empezaron a haber unos movimientos muy concretos, sindicalistas, muy en contra también de la dirección también entonces escoró hacia un modelo pues, más proteccionista, o sea, más a la defensiva. En definitiva, la crisis económica tuvo un impacto también en la crisis de los valores y de la identidad del proyecto. No os quiero meter miedo, probablemente incluso hasta habréis vivido situaciones parecidas a la que estoy describiendo, pero sí tampoco caigamos en la ingenuidad. Por ejemplo, ahora en la Fundación EDE ya estamos preparándonos ante ese escenario. Y eso va a generar, entre otras cosas, de mucha capacidad de diálogo. Hablar mucho. Yo siempre digo que en gestión participativa es muy importante que garantizar el acceso a la información adecuada y que las personas tienen que saber si su opinión es vinculante. Es decir, la participación auténtica, genuina, no necesariamente es que todo el mundo opine de todo. Pero sí tenemos que garantizar qué información necesitan las personas, los integrantes del proyecto para poder participar, y las personas deben saber si lo que van a opinar es vinculante o no, o sea, va a tener una influencia en la toma de decisiones o no. Por lo tanto, uno de los mensajes fuerza que transmito es, en este nuevo modelo, marco de liderazgo, tenemos que empezar a revisar cómo son nuestros niveles de participación, nuestros círculos de confianza y conversación dentro de la organización. Y esto se diseña, las conversaciones se diseñan, la participación se diseña, no se reacciona, no se actúa por inercia. Deberíamos al menos pararnos a pensar cómo queremos que sea el nuevo modelo participativo. Yo recuerdo otra experiencia, que además la viví de cerca porque, bueno, estaba muy cerca en ese momento de Fagor, uno de los Fagor, que es una empresa del Grupo Mondragón, que la crisis fue tan fuerte que provocó algo increíble. Los propios socios de la cooperativa
hacían manifestaciones contra su propia cooperativa, como si hubiera una patronal que dirigía la organización. A mí me llama mucho la atención porque yo les decía, pero si vosotros sois socios, o sea, realmente es muy extraño, estáis haciendo como si hubiera como si fuera una sociedad anónima, una sociedad limitada, y salís ahí a manifestaros contra la gerencia, etcétera, pero si tú eres socio, en realidad tú tienes el poder de gobernar tu proyecto. Y si el proyecto no ha conseguido esa viabilidad, esa sostenibilidad, pues tú qué puedes hacer o qué has hecho mal, ¿no? Vuelvo a insistir, no os quiero meter miedo, pero sí creo que no podemos caer en esa ingenuidad de, bueno, somos cooperativa y entonces miramos a nuestra derecha, a nuestra izquierda y decimos, somos uno, hemos pasado del yo al nosotros, vamos a ser solidarios, estamos cohesionados. Ojalá, pero por si acaso tenemos que revisar si eso es así. Y esto nos va a obligar a interpelar a nuestro propio proyecto político dentro de nuestra organización. Bueno, al menos esto es lo que yo aprendí de la crisis de hace 10 años. Pero todo esto no solo tiene un impacto en la cuenta de resultados, tiene un impacto también en los nuevos modos de trabajo. Muy probablemente vamos a volver a una normalidad, no sabemos si es dentro de 6 meses o dentro de 2 años, pero volveremos, me imagino, a poder tomar una cerveza juntos, poder reunirnos, poder abrazarnos. ¿Y qué ocurre durante todo este tiempo? Pues que los modos de trabajo, los modos de relación, los modos de comunicación están cambiando. No estoy diciendo nada que no sepáis, pero tenemos que tomar una decisión respecto a eso. Por ejemplo, ¿cuánto desgaste está suponiendo el relacionarnos de manera telemática? Ya hay estudios que detectan que genera mucho más estrés comunicarse de esta manera que de manera presencial. Cuando yo acabe esta hora voy a estar agotado, voy a tener que ir al fisio. En cambio, cuando estamos en presencial, bueno, pues estoy igual 8 horas y estoy feliz. Esto es un hecho que tenemos que tenerlo en cuenta. También hay gente que dice que qué maravilla porque ahora somos mucho más productivos, vamos más al tema, no perdemos el tiempo. Pero hay un saldo que está empezando a acumularse en negativo y es la tensión, la ansiedad que está generando todo esto. No me refiero ya incluso a personas que están pudiendo vivir una situación de especial vulnerabilidad, por un familiar, por uno mismo, por incertidumbre. De hecho, yo mismo detecté en mí que a pesar de ser una persona pues como muy trabajada en esto de la incertidumbre, incluso he tenido que vivir en mi vida situaciones más duras incluso que esta, y notaba que no dormía bien. ¿Y a qué conclusión llegué? Que lo que nos está ocurriendo es como una radiación, es como una central nuclear. Hay radiación en el ambiente. No me refiero al virus, sino me refiero al estrés, la tensión. ¿Y eso qué significa? Que muy probablemente nos estamos acumulando de mucho estrés. Y encima va a haber una alta exigencia, porque cuando aparece el desconfinamiento, se nos va a exigir más y vamos a exigir a nuestra gente más. Hay organizaciones, no voy a decir nombres, pero concretamente hay una entidad bancaria que le ha dicho a sus trabajadoras, tenéis que ahora trabajar más que nunca, tenéis que llamar a los clientes, venderles fondos, créditos. Están haciendo un esfuerzo enorme, probablemente para poco. ¿Y qué va a ocurrir con esas personas? Pues que dentro de unos meses pues van a colapsar, es decir, se les va a seguir exigiendo mucho cuando ya lo han dado todo ahora. Yo desde ahí el mensaje que transmito es liderar, es también cuidar. Y cuidar tiene que ver con ahora realmente cuál sería el mejor punto óptimo de rendimiento. ¿Ahora es cuando más hay que exigir a la gente o ahora es cuando más hay que cuidar a la gente? Y más flexible hay que ser con las personas y más comprensivas con sus situaciones vitales. Bueno, lanzo así como esa reflexión. Hay otro escenario que está relacionado con todo esto y es el de los modos de financiación.
va a haber una altísima financiación pública, con todo lo que eso conlleva, porque aquellos proyectos que estaban intentando ser más autosostenibles, no depender tanto de la administración, pues ahora muy probablemente van a tener que replantearse un nuevo modelo de financiación. Estamos hablando de liderazgo y no quiero desarrollar mucho este punto, pero esto va a tener también consecuencias en nuestro diseño organizativo, nuestro proyecto de viabilidad y, por lo tanto, también en nuestro modelo de liderazgo. Y todo esto, digamos que es como el marco en el que nos movemos. Obviamente estoy cayendo en generalidades y es posible que haya personas u organizaciones que lo vivan totalmente diferente. Otro ejemplo, en la Fundación EDE, y además algunos habéis estado en el famoso albergue, lo habéis conocido, en el albergue de Bilbao, que lo gestionamos nosotros. Ahí lo que nos ha ocurrido es que un proyecto que de repente entra en un ERTE, pues tenemos que reactivarlo porque la administración nos pide que acojamos en el albergue, y además les acojamos en un sentido también socioeducativo, les acojamos a las personas sin techo de Bilbao. Y entonces, donde era un cierre de un proyecto, con todo el impacto que eso económico tenía, pues acaba siendo un proyecto viable económicamente y encima estás contribuyendo a lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, pues también ahí esto igual se nos fue dado, pero la importancia de empezar a girar y escorar donde puede haber financiación. Siempre sin abandonar nuestra misión, eso siempre os recomendaré, que seáis fieles al para qué de vuestra organización, pero también no podemos quedarnos de brazos cruzados. Pero ya me gustaría ir como también aterrizando en el liderazgo en sí. Claro, ¿y qué hacemos con todo esto? Esto es como el marco, ¿no? Y entonces, ¿qué estilo de liderazgo deberíamos implementar? Pues, lamentablemente, no hay una respuesta, no hay una única respuesta. Por ejemplo, hay intuiciones. Sabemos que un enfoque de liderazgo femenino o trabajar la perspectiva de género en el desarrollo organizacional genera una sostenibilidad, una viabilidad mejor. Es más eficiente, es más afectivo. Entonces, esa eficiencia y afectividad de la que hablaba, pues hay modelos, referencias de liderazgo, yo a esto le llamo también liderazgo femenino, que realmente nos puede ayudar, ¿no? Pero cuidado, porque yo igual, como feminista que me declaro, pues lo tengo muy claro, pero también asumo que hay organizaciones que igual están en otro lugar o que les ayuda a otra cosa. Cuando hablo de liderazgo femenino, fundamentalmente me estoy refiriendo a un estilo de liderazgo en donde se tiene una visión más holística, más integradora, en donde la integración no solo es teniendo en cuenta todas las personas que intervienen en el proyecto o que les afecta la intervención de nuestro proyecto. También me estoy refiriendo a integrar esas ambas dimensiones que le he dado tanta importancia. Alcanzar resultados, pero con un bienestar. Conseguir equipos de calidad desde la calidez. Y la combinación de ambas, pues nos da un modelo de liderazgo que me atrevo a decir que es probablemente una de las grandes referencias. Otra referencia que lo hubiese defendido también antes de la pandemia, pero ahora todavía más, tiene que ver con la identidad del proyecto. Y cuando hablo de la identidad es quiénes somos y quiénes queremos ser. Las personas que están en el proyecto quieren ser de este proyecto y esto nos genera un problema muy serio porque en momento de crisis, lamentablemente, las personas tienen tendencia a adherirse al proyecto primero cubriendo necesidades más básicas. O sea, en una situación de crisis, las personas muchas veces tomamos la decisión de quedarnos en un sitio y no irnos por miedo a perder un trabajo estable. Entonces, aquí tenemos el gran reto de lograr que las personas se sientan, aun con todo, fuertemente identificadas con el proyecto. Lo que ocurre es que aquí vuelvo un poco al hilo del tema de la participación.
Claro, ¿cómo logramos que alguien se identifique con el proyecto? Pues muy sencillo, haciendo que el proyecto sea una construcción colectiva, sea una co-creación, liderazgo compartido, no hay otra. Lo digo porque hay una tentación en tiempos de dificultad y de crisis a que haya pocas personas que tomen decisiones, que sean decididas y que nos empujen al resto, ¿no? A lo largo de la historia hay muchos ejemplos. Cuando hay crisis, cuando hay un enemigo, queremos como un buen general, un buen mariscal ahí que nos dirija y nos proteja. De hecho, a veces ha tenido mucho éxito lo que se le llama también el liderazgo carismático, ¿no? No es que yo estoy en contra del liderazgo carismático, pero personalmente reconozco que hay otro tipo de liderazgos más interesantes. Y esto, cuidado, porque nos obliga a interpelar a nuestros modelos de construcción colectiva. Yo lo que haría es un replanteamiento de toda la cultura organizacional. Podemos empezar por nuestro modelo de liderazgo. Podemos empezar por nuestros valores. Podemos incluso hacerlo hasta con una herramienta de gestión tan básica como nuestra replanificación estratégica. Cualquier herramienta que utilicemos de gestión tiene adherencias ideológicas, por lo tanto, va a tener un impacto en la convivencia, en la forma de entender la organización, ¿sí? Entonces, no me importa tanto el desde dónde, pero sí creo que es un tiempo de cambio y revisión. Y si no sabéis cómo hacerlo, no hay mejor que pedir ayuda. Y esto puede parecer momento publicitario, pero de verdad que tenéis ahí al equipo de CAIS que os puede ayudar. Y es que realmente es mucho mejor que nos ayuden de fuera. 4 ojos ven más que 2, o gente en la que estamos todo el rato relacionándonos con agentes muy diferentes y entonces de repente descubres pues que una idea brillante de una organización pues le sirve a otra. Entonces, bueno, mucho trabajar en red, eso no lo perdáis, porque es imprescindible. Y lo digo hasta con cierto tono de autocrítica. ¿Sabéis cómo fueron mis 2-3 primeras semanas de la pandemia? Yo creo que lo hice fatal. Me abandoné a encerrarme en casa, a esperar a que las autoridades decidieran por mí. Y luego me di cuenta de que todos los procesos que yo tenía de acompañamiento, de proyectos de futuro, proyectos de presente, estaban abandonados, porque como había una cláusula mayor, ¿no? Era la de, no, todo se ha parado. La economía se ha parado, la sociedad se ha parado. Yo ya no estoy ahí. Pero os pregunto, ¿dónde estáis vosotras? ¿Os habéis parado todavía? ¿Estáis esperando a que venga la fase número 4 del desconfinamiento? ¿Estáis ya adelantándoos al futuro? ¿Estáis haciendo algo realmente para adaptaros al cambio? Y si la respuesta es no, tampoco os preocupéis, porque también acordaros que os he dicho que es muy importante descansar. Bueno, en definitiva, que yo creo que tenemos que, por hacer así un resumen, porque yo prefiero también, aunque hay muchas ideas que se me han quedado en el tintero, prefiero que haya como interacción con preguntas y probablemente ahí yo podré atinar mejor también a algunas expectativas particulares. Lo que diría es, como organización, tenemos 2 puntos de referencia que tenemos que abordar, 2 desafíos, que tiene que ver con los cambios organizativos que va a devenir a causa de la crisis económica, los nuevos modos de trabajo, coordinación, comunicación. Eso nos interpela a que hagamos una revisión de nuestra cultura organizacional, nuestro ideario, nuestro marco modelo de liderazgo. Para eso necesitamos generar conversaciones, círculos de confianza, mucha conversación, mucha participación y la comunicación, la participación se diseña, no se improvisa. Las personas referentes, cuando dinamizamos espacios de reflexión, tenemos que diseñarlos. Tenemos que pararnos a preguntar qué vamos a preguntar a las personas. Y todo esto nos lleva, por lo menos, a tener alguna referencia y es, ¿cuánto nos puede contribuir y ayudar un liderazgo más femenino, más ecológico? ¿Cuánto nos puede ayudar un liderazgo compartido? Un liderazgo basado en una identidad colectiva,
en un modelo mental y una visión compartida? ¿Cómo podemos construir y lograr eso? Y acabaría también diciendo, ¿qué voy a hacer para que la gente de la organización desarrolle esas competencias que son claves, que son transversales? Esas competencias que tienen que ver con la maestría emocional, con la capacidad de gestión del cambio. Todas esas competencias más actitudinales, pero que también hay herramientas que se pueden aprender. Ahora más que nunca necesitaremos saber cómo funciona el Zoom. No sé si necesitaremos también volver a hacer cursos de Excel, porque igual ahora justo necesitamos hacer muchos Excel, pero os digo que sobre todo tenemos que preguntarnos en cuál es el mapa de talento, cuál es mi mapa de competencias, mi matriz de competencias que quiero que haya en la organización. Bueno, pues por ahora esto es lo que me ha surgido y doy la palabra a quien quiera. Vale, gracias Ander, siempre es un gusto escucharte. Bueno, creo que Irra estaba viendo un poco el tema de personas que estaban pidiendo la mano, preguntas y demás. Entonces, Irra, si te parece, te doy la palabra a ti para que gestiones esa parte. No sé si tienes alguna pregunta ya de alguien o quieres formularte una pregunta o quieres abrirle el micro a alguien para que pueda preguntar, ¿vale? Te dejo con ese tema. Sí, Isabel Martín quiere hacer una pregunta o intervenir en la charla, así que le doy la voz y si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión o algo, levanta la mano, que tenéis el iconito ahí para levantar la mano o lo ponéis por el chat la pregunta, lo que queráis, ¿vale? Le doy la voz. Isa, cuando quieras. Yo tengo voz, bueno, la tenía de antes. Tú me la has colectivizado. Gracias, bonito. Bueno, Ander, un saludo, muchas gracias. Yo soy Isabel de la Cooperativa Cotidiana, me conocéis muchas, y precisamente nosotras nos regimos o intentamos cuidar una cosa que llamamos los liderazgos entrañables, que lo he puesto ahí en el chat, que creo que es una manera alternativa de llamar a los liderazgos feministas, femeninos, ¿no? O de ética feminista, que sería para mí más correcto. Bueno, mi pregunta es un desgaste, es muy cansado. Yo como feminista relativamente pedagógica que soy, es muy cansado convencer de esta cuestión, ¿vale? Y es algo que además me ha atravesado en muchas experiencias de colectivos sociales en los que he podido participar y es realmente difícil, la deconstrucción que tiene que haber tan grande para realmente incorporarse a un liderazgo entrañable o de ética feminista es muy grande. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna manera en la que podamos establecer qué mínimo de escucha o de predisposición al cambio tiene que tener las personas con las que estamos interlocutando? Porque yo a la hora de articular proyectos con otros colectivos y con otras entidades profesionales, me cuesta mucho porque está muy naturalizado este liderazgo patriarcal, ¿no? Y es muy cansado. Entonces, no sé si es algo que se puede poner desde el principio encima de la mesa, si hay algún tipo de literatura de qué 3 principios básicos tienes que tener para considerarte el liderazgo entrañable, yo qué sé, por ejemplo, tú escuchas a tu compañera o la interrumpes, ¿no? Una cosa, o ocupas todo el espacio. Ya. Excelente aportación, muchas gracias. Yo creo que el problema que tenemos cuando intentamos transformar la sociedad desde una deconstrucción, en este caso pues puede ser intentar buscar una sociedad más igualitaria y aminorar el impacto que tiene el patriarcado, etcétera, ¿no? El problema es que ese es el mensaje que al final se transmite. Entonces, muchas personas lo que hacen es ponerse a la defensiva. O sea, es como si ya
no se fijan en tus formas, en el hacer, en la bondad que tiene el resultado tan positivo que podría tener esas formas de hacer, sino se quedan más en el discurso. Es como, me voy a desviar un poquito, o sea, estoy hablando de feminismo, pero esta frase la vais a entender. Es como cuando yo digo a una persona machista, bueno, que en realidad somos todos, pero bueno, a una persona machista es mejor no decirle que es machista, sino ayudarle a que lo descubra. Porque cuando a una persona le dices, no, es que este modelo de liderazgo es patriarcal, entonces muchas personas lo que van a hacer es ponerse a la defensiva. Entonces, para mí, una clave, a no ser que claramente quieras, desde el lenguaje, desde la lucha, la reivindicación, que también es legítimo, a no ser que quieras hacerlo así, si lo que queremos es desarrollar un estilo de liderazgo, que me gusta mucho, lo de entrañable. O sea, si quieres desarrollar realmente unas nuevas formas de hacer, no lo llenes tanto del discurso. O sea, es algo así como, ya la palabra es muy amable, o sea, ¿quién va a cuestionar liderazgo entrañable? Bueno, igual alguien dice, bueno, qué ñoño es, ¿no? Vale, pero por lo general, liderazgo entrañable. ¿Y qué es liderazgo entrañable para nosotras? Pues, por ejemplo, tenemos una forma de comunicarnos. Y tú además has puesto un ejemplo muy concreto, ¿no? Entonces, a mí me parece más importante educar, incluso deconstruir, desde la acción. Acción mata juicio, es decir, al final, cuando actuamos e instalamos una forma de hacer, al final la gente, aunque no sepa que lo está haciendo, lo está haciendo. Por lo tanto, yo confieso que hace años que he decidido centrarme más en influir en los comportamientos y la conducta, más que en garantizar un discurso compartido. ¿Sí? Yo te invito, que igual ya lo hacéis, pero te invito a que hagas tú y tus compañeras hagáis una breve, aunque sea una hoja, pero una reflexión sobre cómo entendéis el liderazgo entrañable. ¿Qué es para vosotras el liderazgo entrañable? ¿Qué comportamientos, si observamos, diríamos que hay liderazgo entrañable? Podemos incluso identificar los que no, pero algo muy centrado en comportamiento. De hecho, aprovecho y ya acabo para que haya más exposiciones. Cuando hablamos de valores, yo siempre insisto, no sirve de mucho un listado de valores si no somos capaces de concretarlo en comportamientos, conductas observables. O sea, a mí no me digas que eres transparente, sino muéstrame qué es transparente para ti y en esta organización. Así que, bueno, no sé, te animo a que compartas, no aquí ahora, pero a que compartáis con algún otro medio pues vuestra propuesta de liderazgo entrañable. Yo, mínimo, tenéis un interesado, Yo además lo incorporaré. Gracias, Ander. Le paso la palabra a Juan Sánchez, que quiere también hacerte una pregunta. A ver, Juan. No sé si se me oye. Ahí va. Buenas tardes. Gracias, Ander. Y al resto. No, mi pregunta es si el tiempo de crisis es generador o propicio especialmente para iniciar transformaciones y cambios, o lo que no hemos sido capaces de crear en tiempos de bonanza, de paz y de tranquilidad, lo vamos a ser capaces de generarlo en tiempos de mudanzas, ¿no? Como las que estamos viviendo. Esa es mi pregunta. ¿Cuánto hay de oportunidad para el cambio y cuánto tendríamos que poner de paciencia en este momento de rebolica para volver a replantearnos las cosas? Pues muchas gracias. Y encima voy a añadir, no sé quién era, si era San Ignacio o San Agustín, que decía, en tiempos revueltos no hagas mudanza. Y no me acuerdo quién lo dijo, pero realmente, cuidado, porque efectivamente, ¿por qué cuando estamos con, en teoría, más energía, más recursos, más sosiego, por qué no es donde realmente afrontamos los cambios y no hacerlo
a todo correr ahora, ¿no? Lo que ocurre es que así somos, el ser humano. Y una organización es como un ser humano. Muchas veces solo nos movemos cuando nos interpela el desafío y el reto. De hecho, no hay que ir más lejos a cuántas veces cuando decimos en un equipo, oye, para la semana que viene tenemos que haber leído este documento para la reunión. Y qué casualidad que todo el mundo lo lee, o casi todo el mundo lo lee, el día, bueno, unos minutos antes o el día anterior, ¿no? Es como que siempre procrastinamos, dejamos, tenemos ahí como una esperanza de que todo esto va bien, y solo cuando viene a veces mal dadas es cuando nos enfrentamos a los desafíos. Yo de tu testimonio lo que recogería sobre todo es, primero, aceptar que efectivamente los desafíos y retos, o sea, las crisis nos ponen desafíos y retos, y eso es una oportunidad para abordar el cambio. Y segundo, cuidado. Es decir, el cambio no es de repente de la noche a la mañana hacer un giro de 180 grados. Primero porque hay un concepto en desarrollo organizacional que lamentablemente, bueno, también para lo bueno, he experimentado, que tiene que ver con la trazabilidad de los proyectos, de las organizaciones. El origen y la trazabilidad me refiero a lo que ha acontecido a lo largo de la organización nos influye enormemente. Esto, por ejemplo, muchas veces también en las formaciones solemos trabajar lo que se llama la línea del tiempo, que además os lo voy a explicar en 30 segundos porque os animo a que lo hagáis. Que la línea del tiempo tiene que ver con coger con la organización y observar en el pasado, desde el origen de la organización, incluso organizaciones que llevan 80 años, ver cuáles han sido los hitos de la organización y nos va a dar información de nuestra cultura, de nuestro ADN. Y es fascinante descubrir cómo ese ADN sigue presente en los comportamientos actuales. De hecho, me comprometo, ya os mandaré a través de Manuel, una herramienta que hemos hecho para la Fundación Gil Gayarre en Madrid, para que hagan una reflexión utilizando la línea del tiempo, ¿no? Algo sencillito, ya os lo mandaré. Y no tenéis por qué hacerlo así, pero os invito a que si queréis mirar el futuro, miréis el pasado. Pero no el pasado de aquellos tiempos mejores o siempre lo hemos hecho así, siempre hay que hacerlo así. No ese pasado que te cosifica en tus formas de hacer, pero sí ese pasado que te desvela los hilos que subyacen a las dinámicas que tenemos. Y esto es fascinante. Cuando lo miramos con esa vulnerabilidad, esa honestidad a lo que hemos sido, nos puede dar pistas de lo que podemos ser. Bueno, gracias. Seguimos. Gracias, Ander. Yo tengo un montón de preguntas, pero bueno, le doy la palabra. Le voy a dar la palabra a Isabel Guirao, que la acaba de pedir ahora mismo. A ver, un momentín. Isabel, cuando quieras. Hola, Ander. Hola, chicos. Buenas tardes. Yo creo que contestando a Juan y con lo que ha dicho Ander, yo creo que sí es momento de cambio. Y que me ha encantado lo que has dicho, Ander, de lo de volver al ADN, a lo anterior, porque nosotros en nuestra organización que hemos vuelto a revisar nuestra cultura, nuestra misión, nuestro ADN, esos letreros luminosos con los que empezamos, de pronto nos hemos dado cuenta que hemos vuelto a ellos, ¿no? Y que hacía tiempo que lo habíamos perdido por las prisas, nos habíamos metido en una dinámica muy compleja, ¿no? Y creo que es momento de cambio porque en algunas ocasiones, por ejemplo, en nuestro caso, ahora se ha evidenciado la importancia de lo próximo, de lo cercano, de la desinstitucionalización, de la amistad, de los vínculos, ese tipo de cosas que se han puesto ahora de manifiesto y que llevamos 23 años reclamando. Ahora resulta que todo el mundo ha descubierto que esas son las claves para una mejor vida, para una calidad de vida. Fíjate por dónde ahora está de moda el discurso que de hace 23 años nosotros queremos ir diciendo, ¿no? Y ahora es cuando hay que aprovecharlo. Es decir, ahora yo que me muevo con muchas organizaciones y que soy una enferma de la colaboración y necesito estar conectado con todo el mundo, y los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Y ahora estoy viendo que hay empresas, que hay organizaciones, que hay gente que quiere hacer cosas
y está buscando a aquellos que no se han parado y que siguen pensando y que tienen ganas de innovar y de implantar cosas, ¿no? Creo que es el momento de hacerlo. O sea, es verdad que tenemos que cuidar la casa, que tenemos que ver cómo, o sea, tenemos que hacerlo con todo el mundo, no podemos ir por delante de la gente, tenemos que hacerlo, me ha encantado lo del liderazgo compartido, es decir, comparto todo lo que has dicho, pero creo que tiene que haber alguien, tiene que haber un equipo, tiene que haber una persona, tiene que haber alguien que esté con esa mirada de futuro, de progreso y de intentar ir incorporando cosas. Creo que es un momento de cambio como nunca lo ha habido, ¿no? Quitando toda la desgracia que hemos tenido, como nunca lo ha habido, porque se están impulsando otra serie de valores, de criterios y de liderazgo que están siendo fundamentales. Es decir, la gente tenía sospechas con el teletrabajo y que estaba haciendo el teletrabajador y ya todo el mundo está con el teletrabajo como locos, ¿no? La gente hablaba de que lo mejor eran instituciones grandes, muy bien saneadas, y ahora volvemos a que lo mejor son pisos pequeños en comunidad y no sé cuánto. Es decir, está habiendo muchos cambios que si estamos atentos a ellos, creo que es un momento en el que podemos subirnos al carro, ¿no? Y bueno, me encanta y coincido. Amber, no te conocía y es un placer, ¿no? Creo que sí nos vimos en el País Vasco cuando estuvimos, ¿no? Israel, no lo sé, creo que sí. Sí. Es verdad, ahora estoy cayendo que te vi en el País Vasco. Sí, ya me acuerdo de ti, sí. Me ha encantado, o sea, creo que efectivamente estamos en el camino y las organizaciones que estén pensando y que estén en esa línea de actividad van a ser las que van a tener más oportunidades. Dos pequeños comentarios porque, vamos, yo creo que has hecho ahí una muy buena aportación. Has hecho de mí ahí también, o sea, no necesito añadir mucho más. Pero dos cositas. Recordar que los movimientos asociativos y la economía social nacía de crisis que interpelaban a nuevos desafíos y retos. Entonces, a ver esta crisis, dónde nos recoloca y resitúa. Y luego, una de cal y una de arena, en el sentido de yo creo en el trabajo colaborativo, creo más en el trabajo colaborativo interorganizaciones y también soy muy exigente en ese trabajo, porque a veces está sobrevalorado, me explico. O sea, es una frase muy polémica, menos mal que no sois periodistas que luego está sobrevalorado el trabajo colaborativo. Entonces, no os quedéis con la frase esa, pero sí, cuando hay crisis, hay un instinto de buscarse, de buscar al otro, de apoyarse, en teoría. También hay personas que hay un instinto conservador que les hace activar el sálvese quien pueda, pero por lo general es una muy buena oportunidad para tejer red. Ahora, yo sería exigente. O sea, cuando tejemos red, lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la contribución valiosa de cada uno de los integrantes de esa red. Porque si todos van a aportar lo mismo, y cuando digo aportar lo mismo me refiero a, no, es que tenemos el mismo know-how, o los dos estamos igual de pobres, entonces tendremos que buscar a alguien que tenga recursos si nosotros aportamos sensibilidad. Es decir, tenemos que buscar mucha complementariedad. Exigir en el buen sentido de la palabra, redes, conexiones, UTEs, llamarlo como queráis, o sea, modelos organizativos en equipo, en grupo, pero con un sentido, ¿cuál es mi contribución? Obviamente doy por hecho que hay una misión compartida, o sea, que se busca lo mismo, pero también, ¿qué aporta cada uno? Esto es muy, muy importante. Además, tú eres experta en emprendimiento, me suena, ¿no? Trabajas en emprendimiento, es muy importante este punto también, ¿no? Claro, tú puedes emprender porque tienes mucho dinero o puedes emprender porque tienes una buena idea de negocio. O sea, hay muchos como focos, llamas que hacen que eso luego brote, ¿no? Pues también en la colaboración deberíamos de tener claro cuál es la aportación de cada uno. Muy bien, gracias, Isabel. Gracias, Ander. Tenemos a Pilar Pineda, que también nos pide la palabra. Un segundito. Cuando quieras, Pilar. Vale, buenas. Qué guay ver a tanta gente. Claro, y sabes que lo vimos al Ander allí, que no nos dejaban entrar a la sala suya. Si nos trajimos el coronavirus para acá, lo tenían estos allí, en todo Bilbao ese.
Bueno, pues, gracias, Ander, porque me he llevado toda la charla que has estado hablando, diciéndole a la gente de mi equipo por el WhatsApp nuestro, ¿ves lo que dice? ¿Ves lo que dice? Un poco la reflexión que estábamos teniendo de este tiempo absurdo del encierro, ¿no? Nosotros hemos hecho una reconversión completa gracias a CAIS también, lo tengo que decir, porque el habernos replanteado, gracias a Isabel, que está por ahí también, y a su paciencia, Isabel, no la veo el apellido, la de CAIS, ¿vale? Hemos replanteado toda la página web, o sea, estamos haciendo nueva, y eso nos ha hecho un nuevo replanteamiento de nuestra propia visión. De hecho, por ejemplo, uno de los trabajos que tengo en cartera es precisamente lo que has planteado de las líneas históricas de los hitos más importantes de nuestra organización, ¿no? Lo que yo quería compartir con vosotros y saber tu opinión, especialmente, Ander, es que es verdad que los melones antes, que eran antes melones, ahora siguen siendo melones, ¿no? No han cambiado. Los melones siguen siendo melones. Y quizá esa esperanza que nos ha unido durante algún tiempo en la espera de decir, a ver si el melón ha cambiado, Guillo, y cuando ahora abramos el melón, pues no. Siguen siendo melones. Entonces, no sé si ahora este tema que planteabas del liderazgo compartido, que yo sí que estoy de acuerdo en que es muy... No es que sea una fantasía, sino que entiendo que tiene que haber mucho liderazgo compartido, pero no podemos pretender que todo el mundo esté en el mismo bloque de liderazgo. O sea, yo entiendo que en una organización, y ya me he convencido, gracias al encierro de que no todo el mundo tiene que estar en el proceso de liderazgo de una organización. ¿Por qué no? Porque hay melones. Y los melones no cambian. No se hacen pepino, como me dicen por aquí, no sé quién. Alguna cachonda como yo será, ¿no? ¿Ves? La Luisa, no podía ser otra. Lo que quiero decir es que cuidado con aferrarnos a los procesos, porque nosotros estamos viviendo malos tiempos por ese aferramiento a procesos de liderar, entendiendo el liderazgo compartido con que todos estamos sumados al barco y que no, que vuelvo a repetir, perdonadme, que hay melones. Aunque nuestro compromiso siga siendo que cada vez haya más gente en ese liderazgo compartido, y en eso invirtamos tiempo, dinero, recursos, personas, nos dejemos un poquito ahí también nuestra realidad. Pero me da mucho miedo cuando queremos insistir tanto en ese compartir liderazgo, de verdad, perdonadme que insista, porque nos estamos dejando mucho amor por el camino, mucha entraña por el camino, y no sirve al final. No. Bueno, ya está. Estoy optimista nuevamente, aunque creas que no. Me encanta tu exposición, a pesar de tu acusación de que te contagié. Todo lo contrario, te he dado inmunidad serológica. O sea, realmente gracias a mí estás ya protegida. Bien, fíjate, dos cosas. Una, que realmente más centrada en lo que has dicho, y luego otra cosa que lo has comentado así de soslayo, pero quiero sacar un aprendizaje. Mirad, cuando hablo de liderazgo compartido, yo siempre asumo que hay una campana de Gauss, es decir, una distribución normal. ¿Qué significa eso? Que si tenemos en la organización 10 personas y que si tenemos en la organización una forma de entenderla de una manera determinada, con unos valores y comportamientos determinados, va a ser muy difícil que las 10 personas estén perfectamente alineadas. Entonces, para mí, el liderazgo compartido es que tenemos claro el modelo de lo que queremos y que mayoritariamente habrá una masa crítica dentro de la organización que tienda hacia ahí. Y habrá personas que incluso pueden llegar a tener una contribución valiosa desde lo que se llama el monitor evaluador, el crítico, el pitufo gruñón, el que pone el palo en la rueda. Entonces, yo siempre asumo que cuidado, porque podemos avanzar siempre y cuando aceptemos una pérdida. Además, me gusta mucho el concepto aceptar la pérdida. ¿Y cómo vamos a saber buscar ese equilibrio? Muy sencillo. La energía que gastas. Mirad, yo hoy estoy aquí con vosotras participando en esto, ¿no?
Si cuando acabe esta hora y pico, yo estoy agotado, algo no ha funcionado. He estado sosteniendo más de lo que me tocaba a mí. Si salgo con energía, contento, quiere decir que ha sido ecológico. ¿Eso qué significa? Que cuando trasladarlo a una reunión, si vais a una reunión y de repente hay una o dos personas y están ahí machaconamente poniendo el palo en la rueda y no se avanza y todos son peros y la gente acaba como plof y acaba cansada y no se avanza, ya algo estás haciendo mal, pero tú lo estás haciendo mal. Es decir, a la hora de cuánta voz estás dando a esas voces, porque está muy bien dar voz a esas voces, pero igual les estás dando demasiado protagonismo. ¿Cuánto estás tú también generándote esa ansiedad? Porque, claro, esta reunión, ¿cómo voy a plantear esto si fulanito me va a decir que no? ¿Me explico? En definitiva, cuidar las directrices hacia dónde vais, aceptando que no todo el mundo va a tener el mismo nivel de intensidad y compromiso, y el mejor indicador es como el nivel de cansancio. Cansancio, sí, agotamiento. Luego hay otra clave que lo has mencionado así, has dicho, bueno, estamos cambiando la web y nos está cambiando la vida, estáis cambiando mucho gracias a eso. No es casualidad, ¿eh? Antes también lo he mencionado, las herramientas de gestión o comunicativas tienen adherencias ideológicas y tienen un impacto en nuestras formas de hacer. Ahora no quiero que estéis como con ese miedo de a ver si hago esto y me cambia mi ADN, ¿no?, de mi organización. O sea, tampoco se trata de parálisis por análisis, pero muchas veces los cambios no se producen por grandes reflexiones teóricas, sino por pequeñas formas de hacer, incorporar algunas técnicas o dinámicas diferentes. Y bueno, en vuestro caso, pues parece que para bien. Muchas gracias, Pilar, a pesar de todo, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando, quedan 4 minutitos. Os diría que si se os ha quedado alguna pregunta o algo que os interese trasladarle a Ander, bueno, tenéis el correo electrónico de Manuel, el mío, de cualquiera del equipo técnico de CAIS, nos lo podéis trasladar. Nosotros le vamos a dar a Ander, bueno, pues un poco el feedback de cómo ha ido todo y lo que necesitáis estamos a vuestra disposición. Yo simplemente, por cerrar, me gustaría algunas de las cosas más interesantes que han salido, ha sido poco tiempo, pero bastante intenso. Si os parece, en un minuto yo tengo recogido aquí algunas cosas, os la comparto con vosotros y si queréis añadir, bueno, pues pedid la palabra y hacemos una rondita muy rápida de cierre. Yo básicamente me ha quedado, me ha resultado muy interesante algunas de las cosas que ha dicho Ander, fundamentalmente como algunas claves, ¿no? Algunas claves que pueden ser interesantes para valorar estos nuevos modelos de liderazgo o esta incorporación de un liderazgo más consciente en las entidades. Se ha hablado de participación y de confianza en un contexto de crisis económica probablemente bastante severa. Se ha hablado también de estos nuevos modos de trabajo y también tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra financiación y me parece que es un tema, lo vamos a ver la semana que viene con Isabel Rueda de CEPES, pero que me parece que es un tema clave, sobre todo en entidades del tercer sector, profundizar un poco en cómo nos financiamos. Luego se ha hablado sobre el liderazgo femenino, liderazgos entrañables, que me parece que es uno de los aspectos claves que hay que incorporar. Se ha hablado también de que el liderazgo debe ser una construcción colectiva, que sea un proceso cuidado, planificado, definido, pero también aceptando las pérdidas que se nos puedan quedar por el camino. Me ha parecido también muy interesante ese análisis o esa valoración de cómo ha sido y cómo queremos que sea esa cultura organizacional. Ander nos proponía esa herramienta de la línea del tiempo, que da muy sobre todo da una visión que a veces es esclarecedora.
Y bueno, y hablábamos también de compromiso y efectivamente estamos en momentos de cambio y de oportunidad. A mí me ha faltado quizás, que era en qué papel juega, digamos, todo este compromiso ético de sostenibilidad en los modelos de liderazgo, esta situación ecológicamente insostenible, este modelo que, digamos, atenta contra nosotros mismos. Quizás un poco me ha faltado, bueno, evidentemente no nos da tiempo de todo, pero bueno, quizás por ahí me hubiese gustado también profundizar un poco. En cualquier caso, si alguien quiere, si queréis intervenir rápidamente, queda un minutito, si alguien quiere, que levante la mano, y si no, bueno, quizás Manuel quieras hacer un poco el cierre o Ander, y yo me callo. No veo a todos, ¿eh? O sea, que si queréis, por favor, intervenir, levantar la mano, porque hay más de 50 personas, entonces yo no veo a todo el mundo. Si alguien quiere, si queréis intervenir rápidamente. Vale, mira, como ya tenemos poco tiempo, Ausi ha levantado la mano. Ausi, tú tienes superpoderes con el micrófono porque eres coanfitriona, así que actívate el micrófono y ya si quieres cerrar tu Ausi o Ander, si quieres cerrar tú, ¿vale? Y así terminamos a la hora pactada, ¿vale? Muchas gracias al resto de personas. Yo me lo he ganado, por eso tengo el superpoder. Yo me quedaría con la frase de todas las que han dicho, que yo creo que todas son súper válidas. Me ha encantado la definición. Equipos efectivos y afectivos. Tan importante una cosa como la otra. Yo creo que eso es lo que construye. Gracias una vez más. Te di la bienvenida y quiero agradecerte y despedirte. Yo creo que has estado muy acertado en todas las aportaciones. Isra le quedaban cosas pero yo creo que en 40 minutos es muy difícil compartir bueno, tantas cosas como tienes para transmitirnos, ¿no? Entonces, bueno, un segundo capítulo, ahora que se llevan las series también en el confinamiento. Muchas gracias, Ander. Bueno, muchas gracias, Ausi. Lo has resumido, o sea, en una frase. Esa es una de las que más me gustan. También podría ser la de buena gente buena o calidad y calidez. Y luego me ha encantado también, Isra, vamos, el punteado de todas las ideas fuerza, excelente. Y también, como no, también identificar lo que igual no ha dado tiempo a hablar. Y nada, gracias. Y sobre todo, intentad trasladar no tanto lo que yo diga, incluso hasta ojalá me cuestionéis y vayáis mucho más allá, ¿no? Pero sí, qué bueno que haya estos círculos de conversación y qué bueno que esto se traslade o algo similar también a vuestros respectivos equipos. Así que mil gracias por esta oportunidad. De hecho, voy a pedir colarme yo en la siguiente, si me dejáis. Y si puedo con la agenda, porque ya me está interesando, ¿eh? Temas de financiación. Bueno, pues eso, que muchas gracias. Genial. Gracias, Ander, por involucrarte de esta forma con CAIS.